Y ahora seguimos avanzando con temas de actualidad. Y menudo tema. Se encuentra ingresada en el hospital, estable dentro de la gravedad. Se recupera de graves lesiones. Me estoy refiriendo a Mónica, la mujer de 36 años que fue acuchillada por su expareja. Ella es auxiliar de clínica, el agresor celador, ambos en el Hospital Provisa de Vigo. Hasta allí nos vamos a ir en directo, pero antes vemos en este vídeo qué es lo que ha sucedido. Vigo, 7:30 de la mañana. Mónica sale de su casa para ir a trabajar. Baja por estas escaleras a por su coche, cuando de repente se encuentra a Carlos, el que fuera su novio durante 2 años. Lo habían dejado hacía unos 4 meses. Tienen una pelea, ella intenta defenderse, pero finalmente él le clava un cuchillo en el cuello. Minutos más tarde aparece en la puerta de urgencias de este hospital en el que ambos trabajan. En un principio, él mismo le habría acercado en su coche. Me sorprendió porque la frialdad con lo que lo hizo y dejarla ahí en la esquina y salir corriendo y dejarla ella sola. Poco después, la policía detenía a Carlos en su propia casa. Inicialmente, habría negado la autoría del brutal ataque. Era un compañero más. En la última reunión yo le dije que ánimo, que había más personas, que por una rotura no se tenía que poner así. Él era celador en este hospital de Vigo en el turno de noche. Ella, auxiliar de enfermería. Sabíamos que tenía problemas con Carlos porque esa relación era bastante complicada cara a los últimos meses. De hecho, según cuentan sus compañeros, Mónica tuvo que llevar varias veces su coche al taller porque Carlos le habría rajado las ruedas o le habría llenado de agua el depósito de la gasolina. Yo no lo entiendo. Non quiso denunciarlo nunca, a unha cousa levou a outra. Es una tía con mucha fuerza, tiene una hija, unos amigos que la vamos a cuidar. El sábado llegó al hospital aún con la hoja del cuchillo en el cuello, lo que impidió que se desangrara. Además tenía cortes en la lengua, en las manos y en el pecho. Tuvo que ser intervenida de urgencia. Pues nos vamos a ir en directo hasta ese hospital de Vigo. Ahí está nuestra compañera Emilia Arias. Emilia, dicen que esta mujer, Mónica, consiguió salvar la vida porque el cuchillo con el que su agresor le intentó acabar con su vida se rompió y esa hoja que quedó clavada dentro le evitó desangrarse. ¿Cuál es el estado de salud de Mónica? ¿Qué sabemos? Buenas tardes, Inés. Lo que sabemos hasta el momento, por el último parte médico, es que ella continúa ingresada en la UCI, entubada y sedada. Está estable dentro de la gravedad, pero con daños evidentes en la faringe, en la laringe y también en la tráquea. Lo que podemos contaros es que ya ha pasado a disposición judicial el supuesto agresor, Carlos, de 40 años, después de recibir el alta médica. Y es que esta mañana se ha autolesionado en el calabozo donde se encontraba detenido con un cuchillo, un tenedor de plástico. Como las heridas eran leves, poco después recibía el alta médica y ya ha pasado a disposición judicial. Mónica el domingo recorrió 30 metros con la hoja de ese cuchillo clavada, atravesada en la garganta. Le había comentado a varios compañeros que se sentía acosada, pero no había denunciado a su expareja. Había denunciado que había sufrido desperfectos en su vehículo, pero no que se sintiera acosada. Lo que sí había hecho era llamar a un número de atención de víctimas para informarse sobre los derechos de víctimas de violencia de género. Pues ahí está, las amigas le decían, denúnciale, y decía, no, conmigo no se va a atrever, no me va a agredir a mí personalmente. Lo digo por volver a llamar la atención porque te crees que es imposible que la persona a la que has querido, con la que has vivido, con la que has compartido tantas cosas, te pueda llegar a hacer algo así. Ante indicios tan evidentes como es la rotura de las ruedas del coche, como es llenarle el depósito de agua, de gasolina con agua, tiene que haber denunciado, tendría que haber denunciado mucho antes. Lo que ocurre es que hay muchas mujeres que todavía no son conscientes de que viven una situación de violencia de género y aunque su entorno le arropa y se lo dice, tienen que denunciar. La solución es denunciar y no esperar que una amenaza finalmente se concrete en un resultado de muerte, porque seguro que ese señor le habría amenazado en el pasado, te voy a matar, y ella a lo mejor no le da la suficiente importancia hasta que finalmente pasa, porque estas amenazas por desgracia se convierten en realidad y las mujeres tienen que denunciar. Una cosa, Teresa, el hecho de que este hombre le diera con un cuchillo de la cocina en el cuello,
no sé, tendrá que decirlo en un juicio, pero efectivamente... Asesinato en grado de tentativa sin lugar a dudas. Él iba a matarla, sabía perfectamente dónde le iba a clavar el cuchillo, que era en el cuello, que es una zona vital. Evidentemente no estaba buscando herirla, sino matarla. Entonces yo, de lo que quiero hablar del entorno, que siempre aparecen y me van a disculpar, llorando las amigas, etcétera, etcétera, es porque esta gente y su entorno no llama primero. Porque si son sabedores de que les han dejado las ruedas del coche, etcétera, etcétera, ¿por qué si ven a su amiga? Pues son mujeres que no tienen mucha amor propio. Pero vamos a ver, que claro que nos aclaremos. Siempre decimos que es una persona mayor de edad. Sí, pero y esa persona no quiere denunciar. Son personas que psicológicamente la denuncia la tiene que hacer ella personalmente, asumir, ser consciente de que aquí vimos un caso, perdona, de un hombre que quería denunciar y lo intentó varias veces en varias comisarías, los malos tratos que sufría la hija y nunca se aceptaban la denuncia. No sabemos en qué porcentaje las mujeres que mueren asesinadas por sus víctimas de este tipo de violencia han puesto denuncia o no la han puesto. Parece que son más las que mueren que no han denunciado que las que sí han denunciado. Pero yo quiero decir una cosa. Toda la sociedad ha hecho un esfuerzo enorme por condenar y repudiar este tipo de violencia. Pero a mí me parece que es insuficiente. Creo que seguimos viendo la violencia machista, la violencia doméstica, incluso abro más el campo, como un mal inevitable. Igual que hacíamos con el terrorismo no hace tanto. Llegó un momento en que la sociedad española dijo, no, es que no tenemos por qué soportar esta violencia. Es que toda violencia es ilegítima, es criminal. Está ejerciendo un mal que se activa y que se reproduce por la sociedad entera. Yo creo que hay que hacer, de verdad, un esfuerzo social por repudiar este tipo de violencia, y educacional, sobre todo, decir, basta ya. Quiero luego apuntar una cosa. Volvemos con Emilia, que sigue ahí a las puertas de ese hospital en Vigo. Emilia, hemos visto a las compañeras muy compungidas. No sé si has tenido ocasión de hablar con ellas, no sé en qué medida ellas imaginaban o presentían que esto podía llegar a ocurrir. No sabemos tampoco cómo es este hombre, si es especialmente violento. Pues Inés, lo que podemos contaros es que hoy aquí ya no querían hablar, están muy afectadas por lo sucedido las compañeras y también los compañeros de Mónica. Lo que sí decían es que él estaba psicológicamente tocado después de esa ruptura y que no la aceptaba. Y le habían advertido a Mónica y le habían pedido que lo denunciase. De hecho, le decían que ese acoso al que ella se sentía sometida, porque ella sí lo había manifestado en su entorno, podía ir a más. Sin embargo, ella siempre decía, contra mí no va a hacer nada tan grave. Yo quería contar antes que el precedente, lo que ocurre hasta que llega a esta situación de un intento de asesinato, son varias cosas. O sea, la víctima de malos tratos no es una víctima solo de malos tratos físicos. Antecede siempre los malos tratos psíquicos, como bien sabe mi compañera Ana Clara. Pero ¿qué pasa cuando una víctima decide denunciar unos tratos o unos malos tratos psicológicos? Pues que casi siempre se queda en nada, porque las denuncias al final acaban siendo archivadas en la mayor parte del tiempo. Si no hay una orden de alejamiento, si no hay un informe de lesiones, son denuncias que no sirven prácticamente para nada porque no se tramitan. Después de esto, las víctimas, ¿cómo se sienten? Después de que les archivan una denuncia de violencia de género, se sienten, pues si antes son personas débiles, con muy poca amor propio, muy poca autoestima, se sienten todavía peor y no quieren denunciar. Por eso yo siempre apelo a que el entorno de estas chicas, cuando ven que no hacen nada y no quieren denunciar, que las sigan, que lo intenten, que por lo menos hagan ese intento. En este caso había más que un acoso psicológico, había una rotura de bienes, había unas lesiones, es decir, había unos precedentes que la habían obligado, la deberían haber obligado a denunciar. Y el hecho de que el hombre se haya esta mañana en la comisaría, se ha autolesionado. Sí, pero poquito, siempre se autolesiona poquito. Es un perfil de agresor claro, de frialdad, de haber premeditado unos hechos anteriores, de llevarlas al hospital y de haber atentado contra el cuello, quiero decir, con un resultado certero casi de un asesino. Tenía claro lo que iba a hacer, por tanto, el que se autolesione yo creo que será una coartada de victimismo, pero realmente no dice nada de él.